Mi nombre es, como decía, Javier Cuartero, no es Carlota. Carlota es mi compañera. Voy a intentar hacer una presentación rápida y precisa. La voy a cambiar un poco porque la teoría ya la han dicho los de antes, así que voy a ir un poco a ejemplos prácticos que hacemos nosotros, ¿vale? Un poquito vamos. Primero decir quiénes somos. Somos una empresa ubicada en Navarra. Nos dedicamos a la fabricación de automóviles. Volkswagen Navarra, concretamente, somos la fábrica más importante de Volkswagen y fábrica líder de polos de la marca Volkswagen. Tenemos una superficie de 1.600.000 metros cuadrados, con un volumen de personas también importante, tanto en planta como proveedores que tenemos en planta y alrededores. ¿Por qué y cuándo decidimos comprar una impresora? Esto viene a raíz de que a nuestro director empezaron a llegarle peticiones de diferentes departamentos que querían una impresora de bajo coste, y entonces un buen día se encontró que tenía 7 peticiones de impresoras. Entonces paró ese proyecto de compra y me fui elegido en hacer un estudio de mercado, ver qué impresora que necesitábamos y adquirirla, ¿no? Para eso contratamos a una chica que hiciera el proyecto de final de carrera. La elegida fue Carlota Mateo. Hizo un trabajo bueno e importante, de hecho se quedó con nosotros, en la actualidad sigue. Entonces la impresora la adquirimos en agosto del 2015. Al final, ¿por qué nos decidimos por esta? Adquirimos concretamente la Fortus 450. ¿Por qué? Porque antes de hacer el estudio nosotros dijimos qué queríamos, qué capacidad queríamos, qué volumen de piezas mínimo tenía que ser capaz de imprimir, con lo cual ya nos restringió bastante, que necesitamos una impresora grande y que fuera rápida. Nos hacía falta para el lanzamiento de un nuevo coche que vamos a hacer el año que viene. Queríamos comprarla con tiempo para cuando realmente esta impresora tenga que estar al 100%, ya tendríamos experiencia y tener capacidad para sacarle el máximo provecho. Y también porque el estudio nos decía que las piezas las íbamos a bajar mucho tanto en coste como en peso. El peso para nosotros era muy importante y un poquito más adelante diremos el porqué, ¿vale? Esta es nuestra impresora. Es una foto solamente de dónde la tenemos ubicada. Tenemos una sala para ella. Ahí tenemos la impresora con el material. Decir que nosotros estamos trabajando principalmente con dos materiales. Usamos el ASA, que lo usamos para hacer galgas, que luego tendré por ahí algún ejemplo para que podáis ver y tocar, galgas, utillajes, y el ULTEN, que usamos para hacer más calibres, más que nada, ¿vale? Piezas de control, ¿vale? Estas son, como os he dicho antes, las características de esta impresora, que nosotros le pedíamos un mínimo a la impresora para ser capaz de imprimir. Para nosotros es importante que nosotros trabajamos con Katia, tenemos un pequeño taller donde tenemos una máquina de mecanizado, un torno, una serie de herramientas. Queremos meter la impresora y necesitamos que trabajara también con el mismo programa que trabajamos en la impresora, con la máquina de mecanizado. Entonces, algunos ejemplos de cosas que hacemos con la impresora. Por ejemplo, es una plantilla que es muy sencilla, muy rápida de hacer. Arriba tenemos el diseño en Katia y abajo la pieza ya hecha con la impresora. Una galga muy sencilla, muy fácil de hacer, pero muy práctica y muy útil. Esta plantilla la usamos en coche acabado para comprobar las puertas que están en su sitio, y es muy importante para evitar entradas de agua, ruidos de viento cuando circulamos, etc. Otro ejemplo claro y muy importante, que nos ahorra mucho tiempo, es esta plantilla, que es una ayuda a mantenimiento en la colocación de unos pernos que tienen que ir en un sitio determinado, que hasta no tener esto, pues iba a coordenadas, pero luego había que sacar ese coche a medirlo. Llevaba igual 12 o 14 horas de medición, ver qué errores tenía y corregir. Desde que tenemos estas plantillas, ahora por ejemplo que estamos lanzando un nuevo coche, pues antes de poner el perno vamos con estas plantillas, le hacemos un puntito dónde tiene que ir el dicho perno, y mantenimiento ya va al sitio exacto. Una cosa tan sencilla pues nos supone mucho ahorro de tiempo en programación de mantenimiento, ¿vale?
Otras plantillas sencillas también, pero que hasta tener la impresora no podíamos hacerlas. Era, por ejemplo, el pasado, la de la izquierda de ustedes, que era una plantilla para comprobar lo que es la aleta, que había problemas con la punta, tenía que ser muy exacta, y con esto la comprobamos de forma muy sencilla. Y la otra plantilla, pues por ejemplo, tuvimos un problema con un proveedor de los espejos que traía unas piezas defectuosas y no podíamos saber cómo estaban hasta que la montábamos en el coche. Entonces la que no entraba costaba pues unas 2 horas de retrabajo de sacar el coche fuera y cambiarla, y con esta plantilla, antes de entrar en el coche, comprobábamos si esa pieza era montable o no era montable. Una cosa muy rápida. Otro ejemplo claro y un poco ya más complicado, ya es un útil que se usa en el taller de montaje a todos los coches, a 1404 coches al día que hacemos. Es un útil del atornillado de limpia delantero, lo que se ve en el parabrisas. Este útil lo hacíamos con la fresadora. Nos costaba 50 horas hacer este útil con un fresador que tenía que estar siempre con la máquina. Tenía una pieza compleja, de muchos ataos, una pieza dificultosa. Pasamos a hacerla con la impresión 3D, ahorrando muchas horas y con la ventaja que podíamos ponerla el viernes cuando íbamos a casa, la dejamos trabajando, y el lunes cuando llegábamos teníamos la pieza acabada. Un ahorro importante. Otro ejemplo claro fue este útil que era de ayuda para colocar el portón. Este útil, que parece muy sencillo, era bastante complejo, porque la máquina que tenemos de mecanizado es una máquina de 3 ejes, entonces siempre teníamos que estar diseñando y pensando en que se fuera algo fabricable, ¿no? Porque no es igual pensar con una máquina de 3 ejes que con una de 5. Entonces nos costaba mucho tiempo el pensar cómo dibujamos la pieza para poder fabricarla. Desde que tenemos la impresora hemos ganado mucho tiempo en esos pensamientos, porque ahora aquello que somos capaces de imaginar y de dibujar, la máquina nos lo hace. Eso ha sido una gran ventaja. Y ya por último, he traído un par de casos que han sido importantes. Este es un utillaje que se usa en coche acabado para poner una sigla en el coche. Este útil concretamente, además de su complejidad y su ahorro, teníamos muchas denuncias de la parte social, porque aunque es un útil que con el mecanizado parece que no pesa mucho, pesa 1,6 kg, pues cuando lo tienes que poner a 1.400 coches día, pues la gente se queja. Teníamos muchas denuncias de la parte social, aparte de lo que suponía, del tiempo y del ahorro. Cuando conseguimos ya con la fresadora, hicimos el útil con la 3D, pues ahorramos el peso, como bien pone ahí, ahorramos no sé si estoy en medio y no dejo ver, ahorramos un montón el peso de unos 600, bajamos a 700 gramos, con lo cual la gente que trabaja con el útil está encantada. Desde hace un año tenemos denuncias de la parte social, y eso es muy importante. He traído un ejemplo con ASA, y otro ejemplo más claro todavía es un dummy que ponemos en el taller de chapistería para el ajuste del portón, para que ese coche, cuando llega a revisión final, a coche acabado, no haya retrabajos. En chapistería se pone el 100% el dummy, que es el piloto trasero, es una simulación. Entonces este útil de aluminio teníamos la desventaja que con nuestra máquina de mecanizado no lo podíamos hacer, porque hacía falta una máquina de 5 ejes, nosotros no lo teníamos. Entonces teníamos que sacarlo fuera, nos cobraban 9.000 euros. Aparte de eso, es un útil pesado, es un útil que pesaba 2,7 kg. Al ser un útil por encima de 2 kilos, no pueden usarlo los operarios en el aire, con lo cual le tuvimos que diseñar un carro con ruedas, con el engorro y con todo lo que eso supone. Cuando hicimos con Ulten el dummy, lo bajamos de 2,700 a 763 gramos, aparte del ahorro económico, que de 9.000 euros a menos de 700,
pues la gente que trabaja con ellos está encantados. En la actualidad estamos trabajando con el dummy de Ulten y los de aluminio se han quedado para fuera de línea para gente que lo pone para verificar. O sea, no los hemos tirado, pero sí que están apartados, estamos trabajando con Ulten. Y esta es mi presentación, nuestra experiencia. Y, perdona que me he pasado, este es el de Ulten. Y si queréis alguna pregunta, si yo os puedo responder, encantado. Y si es más técnica, pues he traído a Carlota, que responderá ella encantada. Yo tengo una pregunta. Estoy viendo que le dais bastante uso a todo este tipo de utillajes, al final de carburación y demás. ¿Qué nivel de desgaste tiene? ¿Tenéis que reponerlos muy continuamente o aguantan bien? Aguantan muy bien. Nosotros estamos muy sorprendidos y más ahora estamos lanzando el nuevo coche y aparte de todo esto que he estado contando, pues como estamos con el nuevo coche, que hacemos uno al día, estamos ahora en proceso de lanzamiento, pues hay muchas piezas que faltan, ¿no? Entonces hay una pieza que te va a faltar y no puedes hacer el coche. Entonces coges esa pieza, como ya está diseñada, solamente la bajas de KVS, le pones a inyectar, le pones a imprimir y al día siguiente la tienes. Es un ahorro de no paralizar todo un coche porque te falta una pieza que tiene que venir de Alemania y nosotros la verdad es que ahora no la quitarían y ahora dices, ¿y cómo estuvimos trabajando sin esto? Pues es importante. ¿Habéis hecho un análisis de ROI sobre la inversión de esta impresora? ¿Y en cuánto tiempo, años o meses, se está Eso es un trabajo pagando? Es un trabajo que tuvo que hacer Carlota. Como he dicho, se contrató a Carlota para hacer un proyecto de fin de carrera y es para comprar esta impresora no fue quiero esta impresora y nos la dieron. Allá en Volkswagen hay que pasar muchas puertas, muchas cosas, hay que explicar mucho y Carlota hizo un gran trabajo. Bueno, para empezar, ¿me escucháis bien? Que yo me oigo como... Para empezar, hicimos ese trabajo, como tú bien dices. El problema era que nos encontrábamos con muchos útiles, estábamos cogiendo una referencia. Entonces nosotros lo que hicimos era, como era un bien de innovación para nosotros y nunca antes habíamos tenido este tipo de útiles, cogimos todos aquellos que habíamos hecho en el pasado, pero sin tener en cuenta cuántos útiles nuevos íbamos a ser capaces de hacerlos gracias a esta tecnología. Entonces, teniendo en cuenta que nos pusimos en el peor de los casos, es decir, sustituimos útiles que ya habíamos hecho por impresión 3D, hicimos una estimación de que la teníamos que amortizar la impresora en 2 años y medio, 3 años. En la actualidad te digo que la amortizaremos incluso antes porque el volumen de producción está siendo muchísimo mayor de lo esperado. Creo que eso más o menos es todo, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta más? Sí, cuando hacemos un útil por mecanizado, el mecanizado es desgastar. O sea, tú coges un tocho bien de aluminio, bien de nylon o del material que cojas y es quitar, ¿no? De hecho, el útil de la sigla teníamos tantas denuncias, después de acabar le hicimos agujeros para quitarle peso y no conseguimos bajarle más peso. Con la impresión 3D tiene la posibilidad de hacer los útiles huecos. Huecos por dentro van con un panel de abeja o con el que quieras poner, son resistentes y por eso bajas un montón de peso. Cuando te llegue el útil lo vas a poder comprobar. ¿De medición? ¿Qué tipo de tolerancia? ¿Cuál es el rango de error con el que jugáis? Pues la máquina nos la vendieron he puesto aquí en la presentación primera. Nosotros le pedíamos a la máquina... ¿Por qué no me voy para atrás? Nosotros cuando hicimos el estudio, necesitábamos hacer útiles que fueran bastante precisos, ¿vale? Entonces a la máquina que estábamos buscando le pedimos estas tolerancias que tenéis aquí. Esa es una de las premisas que nosotros pusimos, es que tenía que tener una tolerancia máxima de 0,2. Esta máquina lo da 0,1 y
y la verdad es que le hemos hecho muchas pruebas por ejemplo, el piloto el dummy, antes de ser metido en línea, es una pieza muy exigente y se hace la pieza, se mide. Hicimos, antes de hacer el piloto, ya es bastante costoso porque son 700 euros de material, hicimos un dummy del espejo. Lo estuvimos probando durante 7 meses en línea y se volvió a medir. Y estaba exactamente igual que el primer día. No sé si te he contestado. ¿Valoras que se puede subcontratar esto? O bueno, entiendo que la Volkswagen pues puede darse el lujo de comprar una máquina, pero ¿hay mercado quiero decir, empresas más pequeñas van a subcontratar? O yo estoy viendo muy claro que esto es algo que vais a conseguir subcontratar menos, a comprar menos productos. ¿Va a haber mercado para que se dedica 3-4 tipos al año, en vez de comprarse una impresora, va a subcontratar esto? Sería algo factible, o va a ser tanto el diseño interno que se queda ahí el secretismo también, ¿no? Nosotros en la actualidad, a los que son proveedores, no trabajo o sea, si alguno de ustedes me pide una pieza, no estoy autorizado a hacérsela. Pero para los que son proveedores de Volkswagen Navarra, si me vienen que les haga una pieza que ellos no tienen impresión 3D, se la estamos haciendo, ¿vale? Lo que no les hacemos es el CAD, ¿vale? Es decir, un proveedor de Volkswagen Navarra me da un CAD y me dice, hazme esta pieza. Como hace poco vino uno, me hace esta pieza que tengo que ver si va a ser funcional o no. Él me da el CAD y yo se la imprimo, ¿vale? Le cobro lo que vale la impresión y ya está. Si queremos subcontratar, a lo primero lo valoramos, pero nosotros no podemos estar, en Volkswagen Navarra es una empresa grande y cuando necesitamos algo no podemos estar llamando a uno que venga, porque por lo general lo necesitamos para ayer. Cuando nos piden algo lo quieren para el día anterior, no para el día siguiente. Entonces no podíamos estar dependiendo Si me permites, Javier, nosotros nos dedicamos a eso y justo ahora os voy a explicar un poquito para ese otro tipo de clientes de la fabricación aditiva, qué es lo que podéis ya obtener como servicios de empresas especializadas en la fabricación de soluciones integrales en fabricación aditiva. Entonces, yo siempre además recomiendo, antes de comprar una máquina, probad con la máquina de otros. Nosotros, antes de comprar la máquina, esta fue la elegida entre otras cosas porque cuando teníamos ya a 5 posibles, les mandamos a todos a hacer la misma pieza y la calidad que nos trajo esta, pues iba bastante mejor que el resto que nos dieron, ¿vale? Les dimos el CAD de una pieza a todos la misma y todos nos devolvieron la pieza. Y bueno, pues nos decidimos por la Fortus. Para que se quede grabado, luego la grabación, Sí, hola, buenos días. Me llama la atención que el diseño es absolutamente el mismo. Has dicho que la pieza lo hicisteis unos vaciados para que pescara menos y lo que veo es que no hay una optimización del diseño a una impresión 3D, ¿no? A ver, esta pieza la teníamos ya diseñada e impresa, entonces no fue diseñada para 3D, la teníamos ya para hacerla con el programa de mecanizado. Entonces lo que hicimos fue coger el mismo CATIA, pasarlo a STL, que es lo que hay que pasar para poder imprimirla, y hacerla tal cual, no le hicimos ningún cambio. Entonces era una pieza que ya teníamos, es lo mismo que el útil de limpia, es una pieza que ya teníamos, ¿vale? Sin embargo, el dummy pues lo tuvimos que hacer, no lo teníamos. Hay otras cosas que hacemos ahora, todos los utillajes nuevos que estamos haciendo con la 3D los diseñamos para 3D, pero tenemos un montón de útiles que hasta tener la impresora eran mecanizados y tenemos ya el programa y ahora solamente lo lanzamos a la máquina. Sí, buenos días. Desde Stratasys se ha hablado mucho de customización. Yo no sé hasta qué punto en el Polo hay customización o no. Y en ese sentido me gustaría saber hasta qué punto la fabricación aditiva la veis como proceso de fabricación de piezas que se vayan a introducir en el coche. Bueno, yo esto lo he hablado muchas veces con Jesús Mari, con el responsable de Stratasys, y yo digo que mi opinión personal, puedo estar totalmente equivocado, a mí de nada me sirve tener esta máquina, si no tengo el resto. Yo tengo un pequeño departamento, un pequeño taller,
y donde tengo una máquina de mecanizado, tengo una máquina de inyección, tengo un torno, tengo una serie de herramientas y ahora tengo esta máquina, ¿no? Esta máquina nos ha aportado mucho, pero yo siempre digo que esto es una ayuda al resto, ¿no? Antes ha dicho aquí el compañero, si pensáis que se va a quitar el mecanizado, el torno de control numérico y demás, pues igual algún día se quita, pero en la actualidad lo bueno es tener un poco de todo y saber con qué piezas tienes que hacer, ¿no? Entonces, yo por ejemplo, antes de hacer un molde para hacer una tirada de piezas, pues hasta no tener esta máquina, hacíamos piezas a mano hasta conseguir una que esta es la que queremos. Y eso nos costaba horas, días y semanas. Ahora con la máquina dibujamos una pieza, la probamos y la ves y dices, pues no, mira, le tienes que quitar aquí, le tienes que poner aquí. Cambias el diseño, la mandas a hacer. Y cuando ya la tenemos hecha, hacemos un molde y hacemos una tirada, las que tenemos que hacer. Entonces, en ese sentido, nos ahorra mucho tiempo, pero yo siempre digo que tienes que tener todas las cosas. Es una ayuda, no es el no va más. Nos ahorra mucho tiempo, nos ahorra mucho dinero, pero si no tuviéramos el resto, pues... Yo creo que luego va a salir, ¿no?, con las otras presentaciones, pero bueno, esto es un concepto, no sé si estaréis de acuerdo, en el que tú flexibilizas utillajes, piezas, puedes utilizar una impresora Stratasys de este volumen, una impresora de Tumique que cuesta 10 veces menos, puedes utilizar servicios de impresión externos, entonces es meter la mentalidad de que son procesos, como decía Íñigo, ¿no? Entonces esto es un proceso, claro, y ver dónde incluyes estas cosas, y lo curioso del caso es que cuando también, como decía Íñigo, entras a la impresión 3D, te vas dando cuenta de las posibilidades que habías calculado antes de entrar, ¿no? Bueno, nosotros hace un año que la tenemos, pero seguimos aprendiendo. O sea, hay cosas que luego tienes que saber cómo tienes que imprimirla y pues veces que metes la pata, pues empezar de nuevo. O sea, no son grandes inversiones en las que dices, pues no, ir a un sitio... No, y bueno, haces nosotros la pieza más cara que hemos hecho es la que tenéis ahí, el dummy, que no llega a 700 euros. Bueno, pues si te equivocas, pues son 700 euros, tampoco es fastidia, pues sí, pero tampoco es que sea... Cuando te equivocas con el dummy de aluminio, aparte de ser 9.000, es que son un montón de horas de mecanizado de que tienes que estar allí. Este dummy concretamente, cuando vamos a imprimir, siempre les damos un viernes, porque son unas cuantas horas, le damos un viernes cuando nos vamos, la máquina está trabajando todo el fin de semana y cuando venimos está hecho. Es una ventaja.